Muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos ya nuevamente en nuestra clase de historia del pueblo de Israel, historia de Israel. Estamos hablando de la historia bíblica y hemos estado compartiendo desde el inicio, desde el Génesis. Hemos visto cómo es que el pueblo de Israel comenzó con este clan familiar, con Abraham, con su padre Taré. Y también hemos estado viendo bastante el tema geográfico, el tema cultural, cuáles eran los pueblos que estaban alrededor, cuáles eran los pueblos que estaban eh, en los inicios de la formación del pueblo de Israel. Conocemos la historia del Génesis. A partir del capítulo 11 encontramos la narración ya más estructurada como una base histórica de la formación de este pueblo, ¿no? Y hemos visto también que en los inicios los padres, especialmente la familia de Abraham, la familia de Taré, que era el papá de Abraham, todavía tenían vestigios de ser culturas paganas, de tener esa ideología de dioses eh, que no eran necesariamente monoteístas. Al parecer también nos muestran de que ellos tenían esta costumbre o esta cultura idolátrica. Hay cierto cambio con la historia de Abraham, donde ya se nos muestra la intimidad con Dios, donde ya empieza a verse ese Dios único, pero también era muy común que una familia tuviera esta, esta parte de elegir un Dios y que forme parte del clan familiar, de la religiosidad del clan familiar. Pero ya los mismos relatos bíblicos nos muestran cómo es que Abraham y su familia empiezan a creer en Dios como un Dios único, ¿no? Como un Dios unigénito, y que es distinto de los demás, ¿no? Los demás dioses son falsos. Y, y a lo largo de la historia, y en Josué encontramos un resumen bastante claro de lo que eran los inicios de Abraham, de Taré, de su padre y cómo a través de ellos llegan a conocer a Dios, llegan a formar esta familia, este núcleo familiar que termina viviendo en Canaán, saliendo de Mesopotamia, que era Ur de los Caldeos, que era esta final de la media luna fértil y toda la parte del norte a través de los ríos, van viajando y llegan a establecerse en lo que es Canaán, ¿no? En lo que son los pueblos cananeos. Y, y es ahí donde se establecen, pero siguen siendo todavía un clan familiar, no es un pueblo formado. Luego vienen sus hijos, vienen sus descendientes, hasta que llegamos a la historia de Jacob, que es donde Dios se le revela, e incluso tiene esta lucha y le cambia el nombre, ya no es Jacob, sino ya es Israel. Y ahí es donde comenzamos con esta historia. Los 12 hijos de Jacob terminan encaminando la historia para terminar en Israel con la historia de José. Termina este clan familiar asentándose en lo que es Egipto y, y es ahí donde en algún momento hay un cambio en la vida misma del pueblo de Israel y terminan siendo esclavos, ¿no? Y da pie a lo que continúa, que va a ser el éxodo, ¿no? Vamos a ver un pequeño video, vamos a ver un video que nos va a mostrar un poco lo que es el éxodo y luego también se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp y lo van a poder ver también con más detenimiento, pero lo vamos a ver aquí en clase. Veamos el siguiente video que nos va a dar, nos va a ilustrar un poco esta otra parte de la historia. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia.
Continúa la trama del libro anterior, Génesis, que terminó con el nieto de Abraham, Jacob, guiando a su familia de 70 personas hacia Egipto. El 11º hijo de Jacob, José, había sido ascendido a ser el segundo al mando en Egipto. Él había salvado a toda su familia de una hambruna. Faraón, el rey de Egipto, le ofreció a su familia que vinieran a vivir allá como un refugio seguro. Tiempo después, Jacob muere en Egipto y también José y todos sus hermanos. Pasan alrededor de 400 años y la historia del Éxodo comienza. Ese nombre se refiere al evento que ocurre en la primera mitad del libro, el Éxodo de Israel desde Egipto. El libro tiene una segunda mitad que tiene lugar al pie del monte Sinaí. En este video solo enfocaremos la primera mitad, donde siglos han pasado. Israel fue fecundo, se multiplicó y llenó la tierra. Esta frase es un eco intencional de la bendición que Dios le dio a toda la humanidad en el jardín del Edén. Nos recuerda de la gran historia bíblica hasta ahora. La humanidad perdió la bendición de Dios por su pecado y rebelión. Así que Dios escogió a la familia de Abraham como el medio a través del cual restauraría su bendición para todo el mundo. Pero el nuevo faraón no ve a Israel como una bendición. De hecho, él piensa que este grupo creciente de inmigrantes israelitas es una amenaza para su poder. Igual que en Génesis, la humanidad se rebela contra la bendición de Dios. Aquí, Faraón intenta destruir la fuente de bendición de Dios, los israelitas. Él los esclaviza brutalmente, obligándolos a trabajos forzados, y luego ordena que todos los niños israelitas fueran ahogados en el río Nilo. Faraón es, hasta ahora, el peor personaje de la Biblia. Su reino ejemplifica la rebelión de la humanidad contra Dios. Faraón ha redefinido el bien y el mal de acuerdo a sus propios intereses, que aún el asesinato de niños inocentes se ha convertido en algo bueno para él. Ahora Israel clama por auxilio contra esta nueva Babilonia y Dios responde. En primer lugar, Dios da vuelta a la maldad de Faraón, cuando una madre israelita lanza a su hijo al río Nilo, pero en una cesta. Él flota sin peligro hasta donde está la propia familia de Faraón. Él es llamado Moisés y crece hasta convertirse en el hombre que Dios usará para vencer la maldad de Faraón. En la famosa historia de la zarza ardiente, Dios se le aparece a Moisés y le manda ir delante de Faraón y ordenarle que libere a los israelitas. Dios dice que él sabe que Faraón se resistirá, así que traerá su juicio sobre Egipto en forma de plagas. Luego, Dios también dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Entonces, se nos presenta la siguiente parte importante de la historia, la confrontación entre Dios y Faraón. ¿Qué significa eso que Dios dice que Él endurecerá el corazón de Faraón? Es muy importante que leamos esta sección de la narración muy cuidadosamente y en secuencia. En el primer encuentro entre Moisés y Faraón, simplemente se nos dice que el corazón de Faraón se endureció. No hay implicación de que Dios hizo algo. En respuesta, Dios envía las primeras... ¿Se está escuchando, hermano? No sé si me confirma. Acá, Y hermano, sí. Ok, lo vuelvo a poner. Denme un segundo. Ya, seguimos. 5 plagas, cada una confrontando a Faraón y a uno de sus dioses egipcios. Cada vez, Moisés le ofrece una oportunidad para que Faraón se humille y deje ir a los israelitas. Pero después de cada plaga, se nos dice o que Faraón endureció su corazón o que su corazón se endureció. Lo está haciendo de su propia voluntad. Finalmente, es con el segundo grupo de 5 plagas que empezamos a escuchar cómo Dios endureció el corazón de Faraón. El punto de la historia parece ser este. Aunque Dios sabía que Faraón resistiría su voluntad, de todos modos Dios le ofreció todas estas oportunidades de hacer lo correcto. Eventualmente, la maldad de Faraón llega a un punto sin retorno. Quiero decir, hasta sus propios consejeros creen que él ha perdido la razón. Es en este punto que Dios toma las riendas y dobla la maldad de Faraón hacia sus propios propósitos redentivos. Dios atrae a Faraón hacia su propia destrucción, mientras salva a su pueblo. ¿Qué es lo que sucede después?
Con la plaga final es la noche de Pascua. Dios le cambió las cartas a Faraón. Así como él mató a los hijos de los israelitas, Dios matará a los primogénitos de Egipto con una plaga final. A diferencia de Faraón, Dios proveyó un medio de escape a través de la sangre del cordero. Aquí la historia se detiene y nos presenta en detalle el ritual anual israelita de la Pascua. En la noche anterior a la salida de Israel de Egipto, sacrificaron un cordero joven y sin mancha, y pintaron con su sangre los dinteles de las puertas de sus casas. Cuando la plaga divina vino sobre Egipto, las casas cubiertas con la sangre del cordero fueron pasadas por alto, y el hijo primogénito fue librado. Así que cada año después de eso, los israelitas recrean esa noche para recordar y celebrar la justicia y la misericordia de Dios. Pero Faraón, por su orgullo y rebelión, perdió a su propio hijo y es movido por fin a dejar en libertad a los israelitas. Los esclavos israelitas hacen su éxodo desde Egipto, pero en cuanto se fueron, Faraón cambió de opinión. Reunió a su ejército y persiguió a los israelitas para una última confrontación. Mientras los israelitas pasan a través de las aguas sin peligro alguno, Faraón se precipita hacia su propia destrucción. La historia del Éxodo concluye con la primera canción de alabanza en la Biblia. Se llama el Cántico del Mar. La última línea declara que el Señor gobierna como rey. La canción cuenta poéticamente sobre qué trata la historia del reino de Dios. Se trata de cómo Dios está en una misión para confrontar el mal en este mundo y redimir a aquellos que están esclavizados por ese mal. Dios llevará a su pueblo a la tierra prometida, donde su divina presencia vivirá con ellos. Esta historia muestra cómo se ven las cosas cuando Dios es rey sobre su pueblo. Después que los israelitas cantan su canción, la historia da un gran giro. Los israelitas están viajando a través del desierto hacia el monte Sinaí. Tienen hambre, están sedientos y empiezan a criticar a Moisés y a Dios hasta por haberlos rescatado. Ellos dicen que extrañan los buenos tiempos en Egipto. Es una locura. Dios, en su misericordia, provee a Israel alimento y agua en el desierto. Pero estas historias oscurecen el panorama. Nos comenzamos a preguntar, ¿podría ser que el corazón de Israel sea tan duro como el de Faraón? Ya lo veremos. Por ahora, esa es la primera mitad del libro de Éxodo. Bien, al final, si nos da tiempo, vemos la segunda parte. Si no, igual se las voy a mandar al WhatsApp para que lo puedan ver las dos partes y podamos también tener ese entendido lo que nos cuenta ahí. ¿Ya? Es una visión general de lo que es el libro de Éxodo, ¿no? El libro de Éxodo nos narra ya a este pueblo ya más numeroso, ¿no? Ya más formado, eh, y es a donde recibe las ordenanzas, en este caso los 10 mandamientos, y donde se desprende todo lo que viene a ser la legalidad del pueblo de Israel, como si fuese su constitución, el corazón del mismo pueblo en sí, ¿no? Eh, También vemos que incluso hasta nuestros días eso tiene su relevancia, ¿no? Incluso en el Nuevo Testamento tiene su relevancia a pesar de que hay ciertas cosas que se cambiaron, pero la ley misma del Señor tiene su importancia, su lugar en las escrituras y en la revelación. Y, y seguramente es otro tema, otra historia, el conocer todo el desenvolvimiento de la historia misma de la salvación. Pero en este curso nos compete o nos interesa más el ver el tema de la formación de Israel como pueblo. Y cuando vemos la historia del Éxodo, que tiene esta cúspide importante en el monte Sinaí, cuando ya cruzan el Mar Rojo y ya se encuentran en el monte Sinaí y encuentran la dirección de Dios, a pesar de que ellos fracasaron, o si se puede decir, tuvieron este traspié, este tropiezo, ¿no? Con el becerro de oro, aún así se ve redención de parte de Dios y el pueblo continúa su travesía con camino hacia la tierra prometida. Llega un momento en el cual Dios también, a modo de enseñar al pueblo, a la generación esta que salió de Egipto, pues
le da como una especie de castigo, ¿no? Dice que no van a ver la tierra prometida hasta que esa generación haya pasado, ¿no? Y sino que es las nuevas generaciones son las que terminan por entrar en lo que va a ser la tierra prometida en Canaán. Y mientras tanto quedan 40 años vagando ahí en el desierto del Sinaí, que ya hemos visto parte del mapa, pero hoy nos toca hablar de esa etapa de ese caminar por el desierto. Vamos a ir a nuestro texto, a nuestro libro, y vamos a continuar leyendo. Nos quedamos en la página 22 y vamos a hablar un poco acerca de esa etapa de la historia del pueblo de Israel cuando están saliendo de Egipto y están caminando camino a la tierra prometida y se encuentran en lo que es la península del Sinaí. Enseguida vamos a revisar una vez más el mapa, pero primero vamos a leer un poco, ¿ok? Página 22, página 22. La marcha por el desierto, ¿ok? No podemos acometer la tarea de reconstruir al detalle la marcha de Israel por el desierto, debido a que aquellos sucesos fueron sin duda mucho más complicados de lo que la narración bíblica sugiere, ya que casi ninguno de los lugares mencionados puede ser identificado con seguridad, pero apenas puede dudarse que fuera en este periodo cuando Israel recibió su fe distintiva y llegó a constituirse como su pueblo. Según la Biblia, esto último tuvo lugar en el monte Sinaí, o también el monte Oreb, como también es llamado, ¿no? A donde se dirigió Israel después de abandonar Egipto. Desgraciadamente, la localización del Sinaí es incierta. No se sabe a ciencia cierta cuál es ese monte Sinaí. Hay muchos montes en esa región, pero no se sabe a ciencia cierta cuál de ellos es al que se refiere en la Biblia, ¿ya? Por una cuestión geográfica. Le localiza tradicionalmente en Jebel Musa, en la punta sur de la península del Sinaí. Algunos especialistas, sin embargo, creyendo que el lenguaje de Éxodo 19, 16, 19 sugiere una erupción volcánica, prefieren localizarle al este del Golfo de Aqaba, en noreste de Arabia o Madián, donde existen algunos volcanes apagados, pero no solo la narración no da la impresión de que el Sinaí esté a tan considerable distancia de Egipto, sino que Éxodo 19 puede sugerir muy bien una violenta tormenta de montaña. El narrador probablemente echó mano de la imagen de un fenómeno aterrador en su intento de describir la terrible majestad de Yahvé, o del Señor, ¿no? Que se aparece en ese monte, ¿no? El hecho de que los madianitas se encuentren en el Sinaí, Éxodo 3 y Éxodo 18, nos es sorprendente, ya que hay razones para creer que por aquellas fechas Madián era una confederación amorfa, o decir, que no tenía forma, ¿no? Y poco estructurada de tribus que controlaban las rutas comerciales del sur de Transjordania, ¿no? Es decir, que estas tribus no tenían un lugar fijo, eran más que todo al grupo de personas que vivían en aquella región. Entonces, todo esto era el Negev y la península del Sinaí. El Negev era una referencia directa a esa península o esa parte sur. Normalmente, como nosotros tenemos los puntos cardinales, tenemos el norte, tenemos el sur, tenemos el este y el oeste, pues normalmente para referirse al norte, al sur, al este y al oeste, en el Antiguo Testamento usaban referencia a estos hitos o estos lugares que estaban de acuerdo o desde el punto de vista de Canaán, ¿no? El Negev, que era toda esta región del sur de Canaán, se llamaba así, le llamaban así a este desierto, ¿no? Y por eso muchas veces se usa como referencia geográfica o cardinal, ¿no? En vez de decir el sur, decían se fue hacia el Negev, o se fue hacia en vez de decir se fue hacia el sur,
entonces dicen se iba hacia el Negev. Entonces toda esta región de la península del Sinaí era conocida, o toda esta parte desértica, era conocida como el Negev o el sur. Entre ellos figuraban los kenitas, los herreros, caldereros, ambulantes, cuyo oficio les hacía recorrer extensas áreas y que indudablemente obtenían el metal necesario para su profesión en las minas del Sinaí. También se ha sugerido una localización en la parte norte de la península del Sinaí. Esto puede apoyarse en la tradición de Éxodo 17, 8, 16, de que Israel combatió en estos alrededores a Amalek, un pueblo otras veces encontrados en el Negev y en el desierto del sur al oeste de Cádiz, número 14 en 1 Samuel 17. Además, pasajes sugieren que Israel se dirigió directamente de Egipto a Cádiz. Tal vez la Biblia combine aquí las tradiciones de varios grupos que huyeron de Egipto, o las de algunos de ellos al menos. De hecho, el incidente de las codornices en números 11 sugiere una marcha a lo largo de las costas mediterráneas, donde aparecen de ordinario estas aves migratorias, ¿no? Entonces, todas estas citas, por favor, revísenla. Nuestro tiempo es bastante corto, así que les ruego que después puedan revisarlas. Vamos a leer alguna de ellas tal vez que no sea de mucha relevancia, pero les pido por favor que después las puedan revisar. ¿Ya? Por otra parte, la localización en el sur puede apoyarse en una tradición que se remonta a los primeros siglos del cristianismo y casi con toda certeza a tiempos anteriores, y satisface de una manera aceptable a los datos bíblicos. En las cercanías estaban las famosas minas egipcias de cobre de Serabit el Kadim. Esto concuerda con la tradición de que los ascendientes de Moisés, llamados también kenitas, herreros, se encuentran en dicho lugar. Sin duda, las minas suministraban el metal que usaban en su industria. No es necesario suponer que una marcha en esta dirección habría de llevar a los hebreos a un choque con las tropas egipcias, ya que los egipcios no tenían guarnición permanente en las minas. Los hebreos pudieron pasar sin ser molestados, excepto en los periodos intermitentes en que los egipcios mineros estaban trabajando. Bien, de acuerdo con el libro de Números, Israel después de su partida del Sinaí tuvo durante cierto tiempo como centro focal a Cádiz, en una gran oasis a unos 80 kilómetros al sur de Beersheba. Después del intento fracasado de atacar a Palestina por el sur, prosiguiendo su marcha, dieron un gran rodeo por Transjordania, lo que les decía, ahorita lo vamos a ver en el mapa. Ellos caminaron y se fueron hacia donde está, hacia el lado derecho de lo que es el río Jordán, o en este caso lo que es Transjordania, como nos dice acá, el lado opuesto de lo que era ir por la costa del mar Mediterráneo, ¿no? Entonces dieron un rodeo. Por eso es que cuando llegan a Canaán, necesariamente tienen que cruzar el río Jordán. Y nos encontramos con este relato asombroso, igual en el libro de Josué, que cruzan el río Jordán en seco, muy similar o haciendo eco de lo que sucedió en la salida de Egipto, ¿no? Con esa maravillosa, cuando toca el arca del pacto, los sacerdotes tocan llevando el arca del pacto, tocan el río Jordán con la planta de sus pies, entonces el río Jordán se seca, cruzan en seco, ¿no? Es un eco de lo que sucedió, una forma de recordar el evento de la salida de Egipto, pero esta vez ingresando a lo que es Canaán, ¿ya? Las correrías hebreas no pueden ser determinadas con precisión, primero porque la mayoría
de los lugares mencionados son de localización desconocida. Y segundo, porque a veces es difícil armonizar algunas tradiciones con otras. Es posible que los desplazamientos de varios grupos hayan sido mezclados en la tradición tal como nosotros la poseemos. No obstante, podemos decir que el cuadro presentado es auténtico. La incapacidad de Israel de penetrar en el país por el sur y su largo recorrido por el territorio edomita y moabita reflejan exactamente que debió tener un grupo así para atravesar por este tiempo la franja de tierra laborable, frecuentemente defendida en el sur por los amalequitas y otros, y en el este por Edom y Moab. Pero eso es arduo problema precisar la fecha exacta que ocurrieron esos acontecimientos. Voy a proyectar el mapa que tenemos nosotros, que hemos estado viendo. Okay. Aquí se me cerró algo, de un segundo. Tengo para ver un poco este mapa de aquí. A ver. Creo que con este vamos a hacer. Bien. Hemos leído un poco y en la anterior semana, bueno, la anterior clase vimos un poco también este tema, que Israel termina en esta tierra de Gosen, que era más o menos por aquí, por el medio del río Delta. Y a ver, lo voy a hacer más grande el mapa, no nos interesa ahorita Mesopotamia. Creo que ahí vamos a poder ver. Ahí. Entonces Gosen estaba por aquí, ellos se formaron aquí y cuando ya salen de Egipto, en lugar de tomar el camino que era más común, que era esta región, esta parte que está aquí como en morado, ¿no? Entonces, en lugar de ir por acá, ellos terminan yendo por esta zona de acá y por alguna parte de por aquí, ellos cruzan. Es un poco impreciso, pero sí sabemos que fue por esa región. Entonces, eh, por esa zona es que cruzan el pueblo de Israel, aproximadamente 1,5 millones de personas, y terminan al otro lado. Bueno, según la historia más larga, ¿no? Obviamente ustedes la van a recordar, lean el libro de Génesis, Éxodo, cómo es que ellos, en Éxodo más que todo, cómo salen de Egipto, y vienen al monte Sinaí, que normalmente lo sitúan por esta zona, aunque el lugar específico y exacto es desconocido, porque durante tanto tiempo han habido muchos cambios, ¿no? Otros dicen que estaba más acá hacia el norte, aquí en el Golfo de Acaba, este de aquí, este pedacito del mar Rojo se llama el Golfo de Acaba, ¿ya? Y algunos dicen que estaba más por acá, ¿ya? Es un poco incierto, pero sí, más al parecer que fue por aquí, ¿no? En esta especie de triángulo. Entonces, ellos han vivido 40 años en el desierto, vagando por el desierto. Algún momento llegaron más hacia el norte, otra vez bajaron, entonces estuvieron merodeando por toda esta zona. Por esta zona de acá estaba todo lo que es Transjordania, como hemos mencionado, y aquí habían dos pueblos principales en esta zona de acá. Ignoren estos nombres de esto todavía, ¿ya? Pero por aquí en esta zona de acá teníamos lo que eran los edomitas, los Edom, y también estaban los moabitas o Moab, ¿ya? De aquí es donde viene, de esta región es donde viene Ruth, ¿se acuerdan de Ruth? De que vivía con los moabitas o estaba en este lugar, entonces de aquí viene para este lado. No, no era Ruth, era su nuera, ¿no? Entonces se vienen de este lado, se vienen para acá. Bueno, lo interesante es que el pueblo de Israel
viaja por esta zona y al ver que por esta región era impenetrable porque habían grandes pueblos militares, entonces esto es el sur, todo esto de acá, toda esta región, en perspectiva de lo que es Canaán, recuerden que todo esto es Canaán, el sur era todo esto de acá, el Negev, ¿ok? Toda esta península del Sinaí, toda esta región de acá abajo era el sur y era lo que se conocía como el Negev, ¿ok? Al ver Israel que no podía penetrar por esta zona, no podían penetrar por aquí, ya que había varios pueblos que eran muy fuertes, entonces, además que no lo intentaron siquiera, ¿no? Simplemente mandaron los espías y vieron que eran grandes, eran gigantes según ellos, entonces eh, terminan, al final de cuentas, terminan viniéndose por esta zona de acá. Por eso es que se encuentran con lo que son los moabitas, ¿no? El rey de Moab y también el rey de Edom, y tienen estos encontronazos con ellos también, ¿no? ¿Recuerdan? Y eh, luego ya cuando tienen que entrar, cuando tienen que conquistar ya en serio, si se puede decir, toda la región de Canaán, tienen que cruzar lo que es el río Jordán, ¿no? No es muy preciso mi dibujo, pero sí estamos viendo un poco lo que es el recorrido, ¿no? El recorrido por esa zona. Entonces viene por este lado, viene más por aquí, más cerca de lo que es el, el, el Mar Muerto, ¿ya? Y aquí al cruzar, la primera ciudad que se encuentran para derrotar es eh, Jericó, ya recuerdan la historia, entonces, y empiezan a tomar. Entonces, ese más o menos es el recorrido que ellos tomaron durante su travesía por lo que es el desierto de Sinaí y terminan cruzando por este lugar, se encuentran con los edomitas, con los moabitas, tienen estos encontronazos con ellos y después cruzan a tomar posesión de la tierra que Dios les está prometiendo, cruzan con Josué el río Jordán, con los sacerdotes encabezando esta travesía y llevando el arca del pacto, y cuando intentan tocar o cruzar, dan el paso de fe de cruzar el río Jordán, el río se seca, se interrumpe y pueden cruzar todo el pueblo en seco. Bien, eso más o menos entonces el recorrido que ellos toman, vienen desde acá, cruzan por aquí, cruzan, reciben los 10 mandamientos, tienen este encuentro con el Señor, Moisés, las 2 tablas, pero ellos no cruzan. Moisés y esa generación se quedan 40 años deambulando por esta zona y luego ya con Josué empiezan a avanzar, se topan con los moabitas, con los edomitas y luego recién cruzan lo que es el río Jordán y van hacia la tierra prometida, que es Canaán, en ese entonces. Bien, eso en resumen, grosso modo, de lo que hemos estado leyendo, acerca de, de lo que es eh, esa marcha que tuvieron en el desierto. ¿Ok? Nos vamos a la página 24, vamos a leer un poquito más. Vamos a ver un poco lo que es la conquista de Palestina o lo que viene a ser Canaán en ese entonces. Aquí hay una cuestión de términos, en cuestión de perspectiva, si se puede decir, ya, porque el término de Palestina aparece muy posterior, mucho después, pero sí lo que viene a ser Canaán en ese entonces, todo lo que eran los pueblos cananeos, todas las ciudades cananeas, eh, ya empieza toda la cuestión de la conquista, ¿no?
y esto viene a mano de mano de Josué, ya como líder del pueblo de Israel, ya pasó Moisés, deambularon por el desierto, fallece también lo que es Moisés, y ahora nos entramos ya al libro de Josué. Estamos haciendo un recorrido por la Biblia bastante rápido, a grosso modo, pero que les va a ayudar para que ustedes cuando tengan una lectura de la escritura puedan tener ya una idea más clara, tener estos hitos de referencia en cuanto a la formación del pueblo mismo de Israel, ¿no? Seguramente hay mucho más por escarbar, pero eh, ese es el desafío, ¿no? Para nosotros. Según el relato principal en Josué 1 y hasta el capítulo 12, la conquista representa un esfuerzo conjunto de todo Israel y fue además repentina, sangrienta y total. Después del paso maravilloso del Jordán y el derrumbamiento de Jericó, ¿recuerdan el relato? Las vueltas que dieron hasta que caen las murallas. Tres fulgurantes campañas hacia el centro del país, capítulo 7 al capítulo 9 hacia el norte y el capítulo 11 hacia el sur, capítulo 10. Dieron a los israelitas el control de toda Palestina, ¿no? Haciendo referencia a toda esta región de Canaán. Los habitantes indígenas, o sea, los lugareños, fueron totalmente exterminados. El país repartido entre las tribus, capítulo 13 al capítulo 21. Pero junto a esto, la Biblia presenta otro cuadro de la ocupación de Palestina que prueba claramente que hubo un largo proceso llevado a cabo por los esfuerzos de clanes individuales y además solo parcialmente conseguido. Esto es, esto se ve bien en Jueces capítulo 1, aunque algunos pasajes de Josué 13, 15, 19 y 23 revelan que conocen esta realidad. Aquí podemos ver claramente cuán lejos estuvo de ser completa la ocupación israelita de lo que es Palestina o Canaán. Y lo que es más, ciudades conquistadas por Josué y todo Israel, por ejemplo, Hebrón, Debir, Josué capítulo 10, son conquistadas aquí por una acción individual. ¿Ya? Ok, en Jueces 1, 9 al 15, vemos esto, ¿no? La Biblia insinúa varias veces que la ocupación israelita de Canaán fue un asunto complicado y que Israel mismo era de composición mixta. El material de este capítulo es diverso y describe sin duda en parte los incidentes ocurridos durante la lucha de Israel por el control del país, pero en parte también la situación que se produjo mucho más tarde cuando Israel bajo la monarquía impuso trabajos forzados a la población cananea. El estado incompleto de la conquista es, en todo caso, evidente. Israel no pudo ocupar ni la llanura costera ni la planicie de Estrelón, mientras que también en la montaña lograban mantenerse algunos enclaves cananeos como Jerusalén, eh, que no fue tomada hasta el tiempo de David, pues con David, en 2 de Samuel 5. Y dado que la mayor parte de estas tierras fueron incorporadas a última hora a Israel, esto significa que el Israel posterior incluía gentes cuyos antepasados no solo no estuvieron en la conquista, sino que se habían resistido activamente a ella. Pero pueden traerse pruebas todavía más directas acerca de la absorción de población no israelita. Existía desde luego el pueblo de la Confederación Gabaonita, Josué 9. ¿Recuerdan ese engaño que sufrió Josué con la promesa que le tuvieron que hacer cumplir los Gabaonitas? Que habiendo hecho un hábil pacto con Israel, fue perdonado, aunque se dice que fueron hechos esclavos. Y aunque permanecieron algún tiempo como grupo parte de Israel en 2 Samuel 21, al fin fueron ciertamente absorbidos. El alto de Gabaón fue muy famoso en tiempos posteriores. En Primera Reyes 3, conforme a una tradición en Primera Crónicas 16, la tienda se estableció allí definitivamente.
pero esto no es más que un ejemplo aislado. Registrados entre los clanes de Manasés están Jefer, Tirsa y Siquem. Los dos primeros están registrados en Josué capítulo 12 como ciudades cananeas conquistadas por Israel. Y Siquem fue también una ciudad cananea amorrea, Génesis 34. La Biblia afirma que el grupo formado por la alianza en el Sinaí se movió hacia Cádiz, en cuyo gran oasis se estableció durante un considerable espacio de tiempo. Y allí sin duda se puso en contacto con otros grupos que frecuentaban aquella región, incluyendo acaso algunos que habían abandonado Egipto por diversos medios. Algunos de estos grupos conservaban tradiciones culticas ancestrales similares a las practicadas, perdón, así lo suponemos en la familia de Moisés. El yavismo, es decir, el culto al Señor, a Yahvé, debió ser una poderosa llamada para aquellos fugitivos esclavos y otras gentes desarraigadas. No solo les ofrecía una comunidad y una identidad que nunca antes habían tenido, sino que además proclamaba a Yahvé como el Dios que los había liberado y que tenía poder para guiarlos a la tierra que había prometido a sus antepasados. Ok. Bien, ¿dónde está? Aquí. Bien. Podemos suponer que se registraron numerosas conversaciones. No obstante, los hebreos no contaban aún con la capacidad suficiente para forzar el paso hacia Palestina, hacia Canaán. Se nos dice en número 14, 39 al 45 que intentaron cruzar directamente el Negev, pero que fueron rechazados sin conseguir avanzar un solo paso. Entonces prosiguieron durante años su marcha por el desierto. Podemos suponer que en este periodo fueron ganando no solo nuevos adeptos, sino una mejor organización, hasta asemejarse más a un ejército irregular, con sus campamentos de seguidores, que a una típica banda de nómadas. Finalmente, tras un recorrido circular, aparecieron en las tierras altas de Palestina y evitando cuidadosamente todo tipo de enfrentamiento con Edom y Moab. Cayeron sobre el reino de Hezbón, destruyéndolo. Habían puesto pie en la tierra prometida. Los israelitas del grupo mosaico entraron en Palestina occidental, llevando consigo la nueva fe y que numerosos poblados y ciudades estaban dispuestos a abrazar su causa. En algunos casos, este paso se realizó de forma libre y voluntaria, como por ejemplo en Siquem, que no fue conquistada. Sin embargo, formó parte de Israel desde los primeros tiempos. En otros, la causa fue por temor, por ejemplo, Gabaón. Y en otros, en fin, la población local debió simplemente rebelarse contra sus gobernantes y quienes les apoyaban y se hicieron con el control sin grandes batallas ni general derramamiento de sangre. Este proceso puede explicar por qué en las listas de la Biblia se reseñan como conquistadas por Israel algunas ciudades de Palestina Central, pero sin que la noticia se acompañe de una narración de la acción militar. Israel las conquistó desde adentro, ¿no? Las fue adheriendo. Poco después de acabada la conquista, representaciones de todos los elementos que se componía Israel, es decir, de los que habían adorado a Yahvé en el desierto y de los hebreos en Palestina. Recientemente unido a ellos, se dieron cita en Siquem y en solemne alianza se comprometieron ser el pueblo de Yahvé y adorarle solo a él. Josué 21 nos ha conservado el recuerdo de aquel acontecimiento. Bien, vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí y creo que nos da tiempo para ver la segunda parte
de lo que es el libro de Éxodo en Proyecto Biblia, un lindo canal de YouTube que les recomiendo que puedan seguir. El libro de Éxodo. En el primer relato exploramos los capítulos 1 al 18, que nos cuentan la historia fundacional de cómo Dios rescató a los esclavos israelitas, confrontando y derrotando a Faraón, y proveyendo una salida de escape a través de la sangre del Cordero Pascual. Dios, luego, liberó a su pueblo llevándolos a través de las aguas del mar y hacia el desierto, donde sorprendentemente ellos refunfuñaron y se quejaron. La segunda mitad del libro de Éxodo abre con Moisés guiando a Israel al pie del monte Sinaí, en donde Dios invita a la nación de Israel a entrar en una relación de pacto con él. Aquí llegamos a otro momento clave en la narrativa bíblica, porque está retomando y desarrollando la promesa de Dios a Abraham. Recuerda, en el libro de Génesis Dios prometió que a través de la familia de Abraham, de alguna manera, Él restauraría su bendición a todas las naciones. Y aquí aprendemos más. Dios dice que Israel obedece los términos del pacto. Ellos estarán tan moldeados por las leyes, enseñanzas y justicia de Dios que se convertirán en un reino de sacerdotes. Ellos se convertirán en los representantes de Dios y le mostrarán a todas las naciones cómo en verdad es Dios. El pueblo de Israel aceptó la oferta con emoción. La presencia de Dios se muestra en la cima del monte Sinaí en forma de nubes, rayos y truenos. Moisés sube como su representante y Dios empieza con los términos básicos del pacto, los famosos 10 mandamientos. Estos son como los términos básicos del acuerdo sobre cómo los israelitas y Dios se relacionarán entre ellos. Después de esto, viene otra serie de mandatos que explican los primeros 10 con más detalles. Hay leyes sobre la adoración de Israel, sobre la justicia social, sobre cómo deben vivir juntos. Todo ello para hacer de Israel una nación de justicia y de generosidad diferente de las otras naciones. Moisés escribe todas estas leyes y las trae al pueblo, quien, de nuevo, aceptó gozosamente entrar en este pacto con Dios. Una vez que lo hacen, Dios lleva la relación al siguiente paso. Él le dice a Moisés que quiere que su santa, divina y buena presencia venga y more en medio de Israel, lo cual desarrolla otro aspecto de las promesas del pacto de Dios. Recuerda, después de la rebelión de la humanidad en el Edén, perdieron el acceso a la presencia de Dios. Pero ahora, a través de la familia de Abraham, la presencia de Dios se hace de nuevo accesible a través de esta relación de pacto, primero con Israel y después de alguna manera con todas las naciones. Lo que sigue son 7 capítulos de planos arquitectónicos detallados de esta carpa sagrada llamada el tabernáculo. Hay un patio exterior con un altar. En el centro hay una carpa con una habitación externa y una habitación interna. Dentro de la habitación interna, que es llamada el lugar santísimo, hay una caja de oro llamada el Arca del Pacto. Hay esculturas de criaturas angelicales sobre ella. Ese es el centro de la presencia de Dios. Hay muchos detalles en esos capítulos. Es importante saber que cada pieza tiene un valor simbólico. Todas las flores, los ángeles, el oro y las joyas son un eco del jardín del Edén, el lugar donde Dios y los humanos vivieron juntos en intimidad. El tabernáculo es como un Edén portátil, por así decirlo. Es el lugar donde Dios e Israel pueden vivir juntos en paz, por lo menos en teoría, porque justo aquí algo se pone muy mal. Israel rompe el pacto. Mientras Moisés está en la cima de la montaña, recibiendo los planos para el tabernáculo, abajo en el campamento, los israelitas están perdiendo la paciencia. Ellos le piden a Aarón, el hermano de Moisés, que haga para ellos un ídolo en forma de becerro de oro para poder adorarlo como el Dios que los salvó de la esclavitud en Egipto. La presencia de Dios está justo ahí, en la cima de la montaña. Ellos pueden verla, pero están ahí abajo, rompiendo los 2 primeros mandamientos del pacto que acaban de acordar. No tener otros dioses y no hacerse ídolos. Lo que sigue es muy importante. Dios sabe lo que está pasando allá abajo. Primero invita a Moisés a compartir su propio enojo y dolor. Le dice a Moisés lo que quiere hacer, eliminar a Israel. Pero Moisés intercede apelando al carácter de Dios.
Él dice, primero que nada, destruir a Israel significaría retractarte de tus promesas, del pacto con Abraham. Y luego Moisés apela a la reputación de Dios entre las naciones. ¿Qué pensarán si ven que destruyes a tu propio pueblo? Dios acepta la intercesión de Moisés y desiste, aunque sí aplica juicio sobre aquellos que instigaron a la idolatría. Él perdona a la nación completa y promete renovar su pacto. Es en este punto de la historia que Dios, por primera vez, le describe a Moisés su propio carácter. Él dice, el Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su fidelidad al pacto. Él perdona el pecado, pero no tendrá por inocente al culpable. Tenemos esta tensión. Dios es grande en misericordia, pero también, si dice ser bueno, debe lidiar con el mal. Sobre todo, Dios es fiel a sus promesas, aunque esto signifique que sabe que se está comprometiendo con un pueblo que le es completamente infiel. Después de renovar el pacto con Israel, Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo. Una vez más, tenemos 5 largos capítulos describiendo en detalle la construcción del tabernáculo. Todo se une en el capítulo final, cuando el tabernáculo es terminado. La divina y gloriosa presencia de Dios viene y se posa sobre la carpa, y nuestras esperanzas son altas. Moisés se dirige hacia la carpa para entrar y no puede hacerlo. En realidad no puede entrar, y es así como termina el libro. Es realmente sorprendente, pero no tanto si te pones a pensar. Ahora puedes ver hasta qué punto el pecado de Israel ha dañado su relación con Dios en más formas de las que imaginamos. El libro empezó, recuerda, con la amenaza malvada de Faraón e Israel amenazando la promesa del pacto de Dios. Pero ahora, al final del libro, Israel se ha convertido en su propio peor enemigo. Es su pecado quien está amenazando el futuro del pacto. Así que la pregunta al final del libro es, ¿cómo va Dios a reconciliar este conflicto entre la santidad y la bondad de su presencia con la corrupción pecaminosa del pueblo de su pacto? La solución de este problema es el tema del próximo libro. Por ahora, ese es el libro de Éxodo. Bien, eh, vamos a quedarnos aquí. Espero que podamos continuar la próxima clase. Ya recuerden que ya se nos está yendo el curso. Ya estamos prácticamente, nos queda una semana más. A ver, déjenme chequear mi calendario. Sí, prácticamente una semana más, 2 clases más y luego ya vamos a tener el examen que en base al manual que se les ha mandado y lo que hemos estado viendo aquí en clase. Ya hay un trabajo bien concreto que es leer el libro de Génesis a partir del capítulo 11 hasta el finalizar. No creo que nos vaya a dar el tiempo para exposiciones. Vamos a terminar, creo que a las justas, pero si nos queda un poco de tiempo, vamos a hacer un pequeño trabajito práctico que ya no va a ser mucho, algo sencillo, ¿ya? Ahí vamos a quedar el día de hoy, entonces nos encontramos conmigo la próxima semana, el día lunes, y les pido que vayan leyendo, vayan avanzando a su lectura, que es parte del trabajo que tienen que realizar para este curso, ¿ok? Bien, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y nos vemos la próxima semana.